Amén. Qué lindo estar aquí en círculo. Se siente observado. Bienvenido al mundo de los pastores que nos ven, ¿no es cierto?, cara a cara. Es bonito porque la verdad es que la iglesia, más que ver nucas o espaldas, es ver rostros. De eso se trata la iglesia, justamente, de ver al que está al frente mío, de hacer comunidad. Yo sé de que esto quizás a algunos les encanta, a otros les es más difícil porque no encontró su silla, un poco lo que decíamos, los que decían, ¿dónde está mi puesto? ¿Dónde está mi puesto? Bueno, su puesto está en alguna parte, ¿ya? Pero está, ¿ya? Se lo aseguramos. Vamos a estar así este domingo. Próximo domingo ya volvemos al formato como siempre. Vamos a tener de hecho también un pastor invitado de Inglaterra que va a estar compartiendo con nosotros. Pero hoy estamos iniciando este ciclo que se llaman Relaciones Transformadoras. Y también quisimos juntar el inicio del ciclo con el lanzamiento de los grupos de encuentro, donde creemos que realmente es el lugar donde se hace de otra manera iglesia. Nos juntamos cada domingo, cantamos juntos, pero siempre decimos de que los círculos son mucho mejores que la fila, pero también son más desafiantes. Los círculos en cierta medida nos exponen. Los círculos nos sacan del anonimato, en los círculos conocemos los nombres, las historias, y por eso también es desafiante hacer una iglesia de círculos. Una iglesia de día domingo, ¿no es cierto? Todos estamos bien, venimos con nuestra cara dominical, con nuestra ropa de iglesia, y nos saludamos por un ratito y luego nos vamos a nuestra realidad. Pero la verdad es que cuando Jesús pensó en una comunidad de creyentes, pensó justamente en una comunidad honesta, abierta, donde nos pudiéramos ver cara a cara los unos con los otros. Y hoy día vamos a estar tratando de este tema, relaciones transformadoras. Y sabes que la verdad es que Dios nos creó para vincularnos. Dios nos creó con la capacidad de conectarnos unos con otros. De hecho, desde que nacemos, necesitamos a alguien más que nos cuide. Si es que nadie cuida a un bebé recién nacido, probablemente ese bebé va a morir, porque necesita alimentación, necesita cuidado físico, necesita afecto. Y Dios nos creó de esa manera porque Dios también es relacional. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nos hace a su imagen, justamente está poniendo en nosotros esta capacidad y esta necesidad de estar vinculados con otras personas. Somos dependientes de otros. Gary Smalley, un escritor cristiano, dice: la vida consiste en relaciones, lo demás son detalles. Interesante. Y la verdad, si tú piensas en los distintos tipos de relaciones que tenemos en nuestra familia, en nuestros trabajos, con nuestra pareja, en el matrimonio, está ligado justamente, como vemos ahí, como estas líneas. Pudiéramos pensar en muchos tipos de relaciones que tenemos alrededor, ¿no es cierto?, de nuestra semana. Y te quiero invitar que vayamos al libro de Génesis para justamente entender cuáles son algunos de los tipos de relaciones con las cuales Dios nos creó. Y vamos a ir a Génesis, al capítulo 2 de Génesis. Lo vamos a estar proyectando ahí, pero también lo puedes buscar en tu versión favorita. Dice: cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ellas plantas salvajes ni granos, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Hay unos detalles interesantes en esta parte de Génesis. Primero que nada dice de que Dios nos creó con su propio aliento, es decir, nos crea, ¿no es cierto?, con una cercanía. No nos crea como alguien crea un producto en una fábrica, sino que nos crea también cara a cara. Se pone frente a la humanidad y sopla de su aliento para darnos vida. Nos da vida, una vida que es cercana a Él, y por eso
desde el principio, como ya lo hablamos, ¿no es cierto?, en algunos temas hace algunas semanas atrás, Él nos creó con este espacio para relacionarnos con nuestro Creador. El tema es que muchas veces buscamos llenar este espacio del Creador con otras cosas, con otro tipo de relaciones. Pero Dios nos creó con esta necesidad de estar conectados justamente con Él. Y aquí hay una primera relación que vamos a descubrir, que es la relación con Dios. Somos seres relacionales y la relación tal vez esencial que descubrimos es la relación con nuestro Creador. Pero también, implícitamente, aquí hay otra relación que observamos que es la relación con nosotros mismos. Una vez que Dios nos crea, nos conecta con Él, pero también hay una relación que es yo conmigo mismo como persona. Los seres humanos también tenemos este relacionamiento. ¿Ustedes hablan con ustedes mismos? Yo todo el rato hablo conmigo mismo. Impresionante, ¿no es cierto? Uno va pensando y va analizando las cosas. Hay una relación que a veces no la vemos con tanta claridad, pero que está ahí en nuestro interior. Sigamos con el texto. Versículo 8. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Havila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gijón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Aquí es interesante el detalle en el cual se describe la creación, porque pone al hombre en un contexto, en un medio ambiente que lo rodea. Versículo 9 dice que hay naturaleza, hay árboles, hay sabores y colores, hay frutos, ¿no es cierto?, que los podemos ver, se pueden palpar, hay elementos, ¿no es cierto?, vemos ríos, vemos el agua, en el versículo 10, resinas aromáticas, interesante, en el versículo 12, olores, con los cuales también el ser humano se relaciona. Hay cosas hermosas en la creación como la naturaleza, pero también hay oro que manifiesta algo, ¿no es cierto?, muy lindo también. Y le da un propósito a este hombre que es de cuidarlo y de custodiarlo, de en cierta medida administrar, señorear esta creación. Pero también en el versículo 15 dice que le puso ciertos límites. Vamos a hablar algunas semanas más adelante acerca de las relaciones con límites, ¿ya? Le pone ciertos límites al hombre. Ahora, todo lo que nos describe aquí Dios nos resalta un tercer tipo de relación que tiene el ser humano, que es con la creación. Es con la creación. No pone al ser humano, ¿no es cierto?, en un laboratorio. No pone al ser humano dentro de una caja, sino que pone al ser humano dentro de una creación con muchas otras cosas también creadas. Y esa es una tercera relación que observamos del hombre. Versículo 18, sigamos. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Mira qué interesante. Si vemos el relato de la creación, en Génesis 1 vamos a observar de que Dios creaba algo y que decía: es bueno. ¿No es cierto? Terminaba de hacer algo un día y decía, vio Dios que era bueno. Pero aquí, cuando llegamos a esta parte del relato, dice de que vio algo que no era bueno. ¿Qué es lo que no era bueno? Que el hombre estuviera
solo. Y dice, haré una ayuda ideal para él. Dios había creado al hombre y debemos recordar, ¿no es cierto?, que este es un relato que nos pone en el contexto de cómo Dios creó a la humanidad, pero también hay muchos significados dentro de esto. Y si bien, ¿no es cierto?, esta parte del relato se conecta directamente con la relación matrimonial de pareja, pero también nos habla acerca de este sentido relacional que cada ser humano tiene, la necesidad de estar conectado con otro. Y por lo mismo enfatiza de que no es bueno de que el hombre esté solo. Y claro, aquí, ¿no es cierto?, está hablando de esta naturaleza relacional que tenemos como seres humanos. Entonces, versículo 19, el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Qué interesante ese relato. Yo siempre cuando lo leo con los niños es como, oye, ¿cómo se le habrá ocurrido ponerle al elefante elefante? Obviamente hay nombres científicos de esto, todo, ya no es literal, pero ¿cómo se le ocurrieron los nombres, ¿no es cierto?, que ahí estaban? Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. La relación con la naturaleza, la relación con los animales, si bien, ¿no es cierto?, nos encantan los animales y nos encanta, ¿no es cierto?, relacionarnos con la naturaleza, menos los gatos, ¿ya? Pero ese es otro tema. Yo sé que yo sé que el mundo se divide entre los que aman los perros y los que aman los gatos, ¿ya? Yo estoy del lado de los perros, ¿ya? Pero vio todo esto, ¿no es cierto?, y ninguna relación con la naturaleza ni con los animales satisfacía esto que el hombre necesitaba esencialmente. Por esto, versículo 21. Entonces, el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces, el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Es interesante, vamos a tener también uno de los temas que vamos a hablar acerca de la relación de pareja. No solamente para los que están casados, sino que también para los que están solteros y cómo eso también se proyecta y se conecta con nuestra esencia relacional, ¿ya? Pero ese es otro tema. Pero aquí se pueden sacar muchas cosas. Interesante que lo formó de la costilla, no lo formó, ¿no es cierto?, de un hueso del tobillo, sino que hay un sentido de pertenencia, hay un sentido también de protección, hay un sentido de conexión. Pero mira lo que dice, imagínense que el hombre estaba soñando y saca, ¿no es cierto?, y dice, al fin, versículo 23, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre, atención, deja a su padre y a su madre. ¿Escucharon? Y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Aquí hay una relación, ¿no es cierto?, del hombre con la mujer complementariamente. Simboliza también esta necesidad de la relación con otros. De la relación con otros. Nos relacionamos con Dios, nos relacionamos con nosotros mismos, nos relacionamos con la creación y nos relacionamos con otros. Dios nos creó de una manera relacional. De hecho, Jesús, cuando inicia la iglesia, lo describe con este concepto que es eclesia. Eclesia, que es un sentido, ¿no es cierto?, de la comunidad de creyentes. Él no hace un edificio, él no hace ¿no es cierto?, un grupo de estatutos legales que si bien son parte y componen lo que muchas veces vemos en la iglesia hoy día, pero él crea una comunidad, la comunidad de creyentes, que debe relacionarse unos con otros. En Mateo 16, 18, justamente cuando está hablando con Pedro y le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando justamente acerca del sentido comunitario de hacer iglesia como cuerpo. Y en el Nuevo Testamento vemos la imagen de cuerpo, vemos el concepto de familia, de comunidad, etc.
Y es interesante porque lo vemos en la creación, lo vemos en la enseñanza de Jesús, lo vemos en el Nuevo Testamento, pero también lo vemos en las ciencias sociales. Es interesante cómo las ciencias sociales han descrito este sentido comunitario de las personas. Hay un psicólogo que nació en Rusia, pero finalmente se conoce más como norteamericano, que es Uri Bronfenbrenner, y que habla acerca de esta teoría ecológica, en la cual tenemos distintos niveles de relacionamiento, y él describe, ¿no es cierto?, esto también ligado a la teoría del apego, que dice: el desarrollo humano necesita una matriz de relaciones seguras y cariñosas para desplegarse. Necesitamos tener esta conexión, y bueno, él describe distintos tipos de relacionamiento que tenemos como seres humanos con microsistemas, y ahí va alargando otros términos. Es muy interesante, ¿no es cierto?, que de ahí también se descuelga un poco la teoría de sistemas, y habla acerca de esta necesidad y cómo nos afectan justamente los sistemas que están alrededor nuestro, cómo nos afecta el relacionamiento con nosotros mismos, con nuestra familia, con el entorno, con el trabajo, con el gobierno, con las políticas, con finalmente también todo el tema de la globalización. Nos habla y nos describe nuevamente este sentido relacional. Ahora, aquí una pregunta importante. ¿Por qué, si fuimos creados para ser relacionales, nuestras relaciones son tan complejas? ¿Alguien de aquí pudiera decir que no tiene ninguna relación tensionada en su vida? ¿Nada pendiente que conversar con alguien? Si hay alguien, por favor, se me acerca al final y me dice, porque sacar una foto y lo voy a colgar en mi oficina. ¿Sabes qué? La única forma de tener relaciones que no sean difíciles, hay dos soluciones, aquí te voy a dar la clave. Una es ser ermitaño, o dos, estar muerto. Ya solamente porque somos seres relacionales, vivimos este desafío de la relación con el otro. Y los que estamos casados podemos hablar mucho de eso, ¿no es cierto? De lo desafiante que es compartir la vida con alguien que es distinto a nosotros. Y en la relación con nuestros papás lo observamos. Cuando vamos llegando a la adolescencia y empiezan los estilos de música distintos, ¿no es cierto? Y todas las generaciones han pasado por eso, en que esa música que escuchas, ¿no es cierto?, de cómo. Hay diferencias, y esas diferencias nos hacen muchas veces tener roce, tener tensiones. Es interesante porque en nuestra sociedad que está enferma en cierto sentido, las personas justamente han tomado muchas veces esta vía de aislarse para no ser desafiados y para no hacerse problema. Y hay un síndrome que está apareciendo, está identificado principalmente en Japón, que es el síndrome de Hikikomori. ¿Lo has escuchado? El síndrome de Hikikomori. ¿Qué es lo que sucede aquí? Estos, principalmente jóvenes, lo que hacen es que se aíslan en sus casas o en sus piezas y no tienen contacto con nada más ni ninguna otra persona. Ahora usted dice: oye, quizás mi adolescente tiene ese problema porque está encerrado todo el día en la pieza. No, aquí estoy hablando de algo más radical que eso. Es decir, no salen a la calle, compran su alimentación vía redes sociales, están todo el día durmiendo, en la noche están conectados a los juegos, redes sociales, pero han mediatizado todo tipo de conexión, y por eso se conoce como este síndrome. En España también está identificado, se conoce como el síndrome de las puertas cerradas, y se habla de que hay muchas personas afectadas justamente con esta concepción. ¿Por qué? Porque nuestros relacionamientos están tan enfermizos que pensamos que la única solución para vivir una vida más tranquila es aislarnos, es encerrarnos, es crear paredes de división con los demás. Y la verdad que lo que observamos es que esto es parte de una naturaleza, de una sociedad que está caída, de una sociedad que ha pecado. Las relaciones fueron
afectadas en su esencia, en lo más profundo. Y vamos a ver en Génesis 3, 8 al 10, si está por ahí. Mira lo que sucedió. Esto después de la caída que se relata en Génesis 3, cuando tanto el hombre como la mujer desobedecen a Dios. Y dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, estoy caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Es interesante porque en una naturaleza caída, lo que sucede con nuestras relaciones es que nos invade el temor. Nos invade el miedo. La consecuencia de la caída es que entra en nuestra esencia ser humano este sentido de el temor. El temor invade nuestras relaciones. ¿Y sabes qué? El problema es que el temor nos hace culpar a otros en nuestros problemas relacionales. Mira lo que inmediatamente sucede. Versículo 11. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Mira lo que contesta el hombre. La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. La consecuencia, ¿no es cierto?, de este pecado es el temor. Pero además nos hace poner la responsabilidad de nuestro vacío relacional en la otra persona. Porque entonces Dios va donde la mujer y le pregunta. Entonces Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Y qué contesta la mujer? La serpiente me engañó, contesta ella. Por eso comí. Es decir, una cadena de que yo no soy responsable de mis errores, yo no soy responsable de mis problemas, yo no soy responsable de las relaciones rotas, yo no soy responsable de mis pecados, es el otro, es la circunstancia, es el ambiente, es mi crianza, etcétera, etcétera, etcétera. Relaciones en las cuales invade el temor, pero luego en culpar al otro. ¿Y sabes cuál es el problema de todo esto? Es que en este vacío relacional, porque si no estamos en Cristo, estamos en un vacío existencial, lo que nos sucede es que empezamos una búsqueda en nuestras vidas de relaciones perfectas, de relaciones que funcionen 100%. Entonces, cuando nos casamos soñamos con el matrimonio perfecto, aunque eso dura hasta la luna de miel, ¿ya? Porque para los que no se han casado, les voy a decir que la luna de miel es un mito, ¿ya? ¿Sí? ¿Me apoyan los que están casados? Ok, un poquito de honestidad. Pero algo, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en la mente de que todo funciona. Entonces vamos a tener un hijo y el hijo entonces duerme las primeras semanas como un angelito. Un angelito, ¿no es cierto? No hace nada. Uy, se me salió tan tranquilo. ¿No es cierto? Tan tranquilo, tan bien que se porta. No es como la guagua del vecino que llora toda la noche. Hasta algo así como los 4 o 5 meses. Y se acaba la falsa publicidad y comienza la realidad, ¿no es cierto? Y van creciendo. ¿Y para qué hablar cuando llegan a la adolescencia los hijos, ¿no es cierto? Y ahí nos damos cuenta de que no hay hijos perfectos. El problema es que seguimos, ¿no es cierto?, buscando esta como perfección, idealismo en nuestras relaciones, inclusive en la iglesia. Inclusive en la iglesia. Entonces así tenemos algunos que yo les llamo como los atletas de las iglesias, que van a una iglesia, duran 1 o 2 años y se dan cuenta que la iglesia no es perfecta. Entonces se van a otra iglesia, porque esa iglesia sí que va a ser perfecta. Y entonces es un círculo que van saltando de un lado a otro, haciendo atletismo de iglesia, buscando la iglesia perfecta que realmente funcione.
Ahora, este temor, ¿no es cierto? Y esto de culpar al otro nos lleva a relaciones destructivas. ¿Se pueden proyectar ahí, por favor, este esquema? Relaciones destructivas, es decir, con Dios nos relacionamos con temor, conmigo mismo me relaciono con culpa, porque hay un vacío existencial, con otros la tendencia es al odio, y con la creación tendemos a abusar de la creación. Y por eso observamos lo que pasa, ¿no es cierto?, en nuestro mundo, en esta naturaleza caída, en la cual lo que ha hecho el ser humano es simplemente sacar y sacar y sacar de la creación, pero no cuidarla. Entonces tenemos estas relaciones destructivas. Pero ¿sabes qué? El plan de Dios era distinto. Porque en Jesús, y la verdad que también en la iglesia y en nuestras relaciones, no tenemos que buscar que nuestras relaciones sean perfectas, sino que tenemos que buscar relaciones que estén sustentadas en la gracia y que expresen amor. Entonces el problema es que muchas personas llegan a la iglesia esperando relaciones perfectas hasta que van a un grupo de encuentro y escuchan la historia de la otra persona y dicen, a ti también te pasa esto. Tú también sufres. Tú también eres un ser normal. Y empezamos a conocer, ¿no es cierto?, esta profundidad y se rompe este idealismo en relación a que las personas son perfectas. Y la verdad es que las relaciones en el Evangelio no son perfectas, sino que deben ser basadas en la imitación a Jesús en nuestra vida. Y veamos este pasaje en 1 Juan 4:17. 1 Juan 4:17. Dice, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Lo que se hace perfecto no son las relaciones, sino que experimentar el amor de Dios. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor, ¿qué es lo que no hay? No hay temor. Porque es un nuevo relacionamiento. Jesús inauguró un nuevo relacionamiento con la humanidad. Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros. ¿Por qué nos amamos unos a otros? Nos amamos uno a otro porque el otro me cae bien, porque el otro es perfecto, porque se parece un poquitito a mí, porque es del mismo partido político o del mismo equipo de fútbol o vive en una comuna parecida a la mía. ¿Qué dice ahí? Porque Él, ¿quién? Jesús nos amó primero. Es decir, el relacionamiento en la iglesia, el relacionamiento en la comunidad cristiana no tiene nada que ver con la emocionalidad de los sentimientos, si bien están presentes, pero tiene que ver en que es una comunidad fundada en el amor de Cristo. Y por eso, aun siendo imperfectos, podemos relacionarnos en la perfección que es el amor de Jesús para nosotros. Por lo tanto, cuando veo al otro, veo a Cristo en él. Cuando veo al otro o a la otra persona, veo a alguien que está creciendo en este camino de encontrarse con la gracia. Y casi sería interesante que tuviéramos colgado un cartel continuamente, es como Dios está trabajando en mí, ten paciencia, ¿cierto? Ten paciencia. Dios está trabajando en mí. Porque a través de esta relación podemos ser honestos. A través de esta relación basada en el amor de Jesús, podemos perdonar. Podemos estar con personas que son distintas a nosotros. Podemos ser vulnerables. Porque yo puedo contar mis luchas y puedo salir de este concepto de la persona de iglesia, del canuto, ¿no es cierto?, que encaja en una norma de esto, ¿no es cierto?, de esta sensación como de esta vida solamente dominical
y puedo decir, ¿sabes qué? Yo tengo luchas con esto. Yo no logro entender a mis hijos. O ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas en mi matrimonio. O puedo decir, ¿sabes qué? Inclusive estoy dudando de Dios porque llevo meses sin encontrar trabajo. O puedo decir, ¿sabes qué? Estoy luchando con aspectos de mi identidad. Puedo ser honesto, honesta, porque me doy cuenta de que no debo vivir en una apariencia de relaciones perfectas, sino que soy invitado a vivir en una comunidad en la gracia de Dios. Y esto nos lleva a experimentar relaciones transformadoras de confianza con Dios, de libertad en la cual me puedo despojar de andar toda la vida buscando, ¿no es cierto?, cumplir con un parámetro. Puedo realmente amar a otros porque no busco la perfección, sino que veo a Cristo en esa persona. Y en el Nuevo Testamento justamente lo que se nos expresa es que el amor es distinto. Y ayer que me tocó oficiar un matrimonio, les decía, el mundo secular, la radio Pudahuel, FM2, no sé cuáles otras existen ahora, si tú escuchas la radio, te vas a dar cuenta de que todas las canciones pueden ser resumidas en 4 conceptos. Te amo, te odio, ándate, vuelve. ¿Se han dado cuenta? Todas pueden encajar ahí en esas 4 cosas. Porque es un amor muy, muy artificial el que nos ofrece esta sociedad. Pero cuando Jesús habla del amor, habla de este amor ágape. Que el amor ágape lo que significa es que yo me despojo de mí mismo por el bien del otro. Y eso es la base de todo relacionamiento en la comunidad cristiana, en el matrimonio, en la relación padre, hijos, hijas, en la cual busco el bien y la comodidad del otro, aunque eso signifique el sacrificio mío. ¿Por qué? Porque Jesús hizo lo mismo por ti. Él se sacrificó en la cruz para que tú pudieras tener vida eterna. Entonces, estas relaciones transformadoras buscan la gracia más que la perfección. Las relaciones transformadoras buscan la gracia más que la perfección. ¿Sabes qué? Porque las relaciones que están enfocadas en buscar lo perfecto se enfocan en cumplir estándares, en cumplir prototipos. Entonces, si hay como un prototipo de lo que es el hijo o la hija perfecta, tenemos que alcanzar ese prototipo. Si la sociedad dice que es una familia exitosa, tenemos que buscar ese prototipo de la sociedad. Pero lo que nos dice las relaciones en el Evangelio de la Gracia es que a través del amor, a través de la gracia, podemos lidiar con esos capítulos no resueltos aún en nuestras familias, en nuestra vida y en nuestros relacionamientos. Porque justamente el mensaje del Evangelio es que no depende de ti, depende de Cristo. Y por eso debemos invitar a Cristo en nuestras relaciones y en nuestras familias, de todo tipo. Tanto, ¿no es cierto?, en el trabajo, tanto, ¿no es cierto?, en nuestro barrio, como en distintas partes. Ahora, esto también se aplica para la iglesia. Y me encanta un libro de Dietrich Bonhoeffer, que es muy flaquito. Se llama Vida en Comunidad. Y él habla acerca de la diferencia entre una comunidad cristiana, una fraternidad cristiana, y lo que él llama la nostalgia comunitaria, que es como que las personas llegan con ciertas expectativas de lo que debería ser una iglesia. Él dice, ¿sabes qué? Que te desilusiones en una iglesia o que te frustres no es algo raro, sino que es parte del plan. Mira, escucha cómo lo describe. Dice, muchas han sido las comunidades cristianas que han fracasado por haber vivido con una imagen quimérica de comunidad. Es lógico que el cristiano, cuando entra en la comunidad, lleve consigo un ideal de lo que ésta debe ser y que trate de realizarlo. Sin embargo, la gracia de Dios destruye constantemente esta clase de sueños.
Decepcionado por los demás y por nosotros mismos, Dios nos va llevando al conocimiento de la auténtica comunidad cristiana. En su gracia, no permite que vivamos ni siquiera unas semanas en la comunidad de nuestros sueños. En esa atmósfera de experiencias embriagadoras y de exaltación piadosa que nos enerva. Porque Dios no es un Dios de emociones sentimentales, sino el Dios de la realidad. Por eso, solo la comunidad que consciente de sus tareas no sucumbe a la gran decepción comienza a hacer lo que Dios quiere y alcanza por la fe la promesa que le fue hecha. Cuanto antes llegue esta hora de desilusión para la comunidad y para el mismo creyente, tanto mejor para ambos. ¡Wow! Es decir, que cuando nosotros experimentamos la realidad de las relaciones que son conflictivas, como decimos al principio, que son demandantes, que nos llevan a salir de nuestro metro cuadrado. Lo que estamos experimentando y lo que Dios nos está permitiendo a través de eso es ver la realidad de nuestra hermandad. De que también cada una de esas personas fueron rescatados y rescatadas por la gracia de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué está dominando tus relaciones hoy? Piensa en tus relaciones. Tu relación puede ser de pareja, en tu relación con tus hijos, en tus relaciones laborales. ¿Qué es lo que está dominando tus relaciones hoy? Y probablemente en esa relación que está como un poco áspera, vas a descubrir en el fondo, más allá, ¿no es cierto?, de los detalles que generalmente nos quedamos ahí en las ramas discutiendo, probablemente lo que vas a descubrir es que hay miedo. Hay miedo a perder el control de la vida de tus hijos. Hay miedo de no ser valorado o visto por tu marido. Quizás hay miedo de fracasar en tu trabajo. Quizás hay miedo de no tener un trabajo porque eso te hace sentir como hombre o como mujer. Tal vez hay miedo de repetir los modelos parentales que tú experimentaste. Tal vez tienes miedo de embarcarte en una relación nuevamente porque alguien te traicionó en el pasado. Y nos vamos a dar cuenta de que estamos, como dice Gary Smalley, en esta danza del temor. En una danza del temor. Y probablemente, y si todos analizamos y analizamos, por ejemplo, nuestras relaciones de pareja, nos vamos a dar cuenta que si escarbamos un poquito, hay miedo, muchas veces presente en nuestros conflictos. Y tu primer paso es no quedarte en estas ramas del conflicto, sino que preguntarle a Dios. ¿Hay un temor aquí que no tengo resuelto? ¿Estoy viviendo tal vez en esta lógica de la naturaleza caída más que en la nueva naturaleza que Dios ha iniciado en mí, en la vida abundante? ¿Por qué tengo tanto miedo? Un segundo paso es no esperes que la otra persona sea la solución. Cada vez que colocas tus expectativas en el lugar inadecuado, el resultado es el miedo. ¿Por qué? Porque si confías, si pones esta esperanza en que el ambiente va a cambiar, si pones la esperanza en que la otra persona, ¿sabes qué? Todo eso en algún momento te va a volver a frustrar y te va a volver a desilusionar. Son expectativas equivocadas. Y comienza a mirarte a ti misma, a ti mismo primero y decir, ¿cuáles son los miedos que yo necesito trabajar? Y acércate al concepto que Dios tiene de ti. A lo que Él piensa acerca de ti, a lo que Él piensa acerca de tu familia. Y una tercera recomendación, sé parte de una comunidad de gracia. Sé parte de una comunidad de gracia. Por eso hablamos acerca de los grupos de encuentro. Por eso hablamos acerca de romper nuestro pequeño círculo, muchas veces religioso. Y decir, ¿sabes qué? Esto soy yo. Y probablemente al principio las personas es como que,
pero después te vas a dar cuenta de que ellos mismos también van a empezar a compartir con honestidad y con vulnerabilidad. ¿Sabes qué? A mí también me pasa esto. Salió ayer un artículo de La Tercera, que se los recomiendo si lo pueden encontrar, que se llama La silenciosa violencia ABC1. No sé si algunos lo leyeron. Y habla justamente acerca de esta realidad de abusos físicos, emocionales, que están en los sectores más altos de nuestra sociedad. Porque claro, a veces como chilenos pensamos, no, pero es que este es un problema de ciertos lugares de nuestro Chile. Pero se habla acerca de cómo hay un alto porcentaje de violencia, de abuso que sucede en estos lugares. Ahí se dan detalles, es fuerte el reportaje, pero creo que nos abre a una realidad, primero una realidad en que el Evangelio es para todos, no solamente para algunos, y que todo Chile necesita escuchar acerca de la verdad liberadora del Evangelio. Porque hay personas que en silencio, niños que se viven todo esto, ¿no es cierto?, muy, muy a puerta cerrada, con grandes rejas, con mucha seguridad, con muchos autos, pero que están sufriendo de soledad en el interior. Y se dice que cada un abuso denunciado, hay 25 detrás que no se han denunciado. O sea, hay realidades rotas. Y esto justamente nos llama, y el análisis que hace ahí uno de los periodistas dice, ¿sabes qué? Esto muchas veces pasa por la vergüenza que da de asumir que tenemos un problema. Porque podemos tener una linda casa, podemos tener un lindo auto, podemos tener una hermosa carrera, pero ¿qué está pasando en nuestras piezas más privadas de nuestra vida? Y sabes que es un problema que también muchas veces las iglesias hemos caído, en los cuales levantamos un paradigma tan idealizado de lo que significa ser cristiano, que no nos enteramos hasta que nos damos cuenta que una persona está muy, muy silenciosa viviendo sus problemáticas, y algo pasa, algo sucede, y decimos, wow, ¿por qué no nos dimos cuenta? ¿Sabes por qué no nos dimos cuenta? Porque no estamos siendo parte de espacios de gracia, de lugares de vulnerabilidad, donde otros también puedan conocer mi corazón, mis luchas, mis desafíos. Y a esa es la comunidad que Jesús nos invita. A esa es la comunidad. Todos tenemos problemas, todos tenemos luchas que resolver, todos tenemos desafíos. Atrévete a decir, ¿sabes qué? Porque es verdad, no dejo de ser amado por Dios porque tengo este problema. No dejo de ser amado por Dios porque sufrí un abuso cuando era niño. No dejo de ser amado por Dios porque estoy luchando con esta área de mi identidad. Pero esto es lo que soy. Y esa es la honestidad a la que Dios nos invita. ¿Dónde estás? Te invito a orar. Padre, yo te doy muchas gracias porque enviaste a tu Hijo para romper nuestros paradigmas religiosos y te acercaste a la humanidad como uno de nosotros. Jesús, tú te despojaste del ser igual a Dios como algo a lo cual estar aferrado y te hiciste un ser humano y moriste en la cruz. Pero resucitaste y nos diste esperanza para que podamos acercarnos a ti como aquel que comprende la realidad humana. No como un Dios que niega la realidad humana, sino como alguien que la comprende porque fue como uno de nosotros. Y hoy sé que en medio nuestro pueden haber distintas circunstancias, estas relaciones tal vez dañinas, en la relación con padres, en la relación con las mamás, en la relación con los hijos. Señor, yo te quiero pedir que a lo largo de esta serie que hoy estamos comenzando, tú nos sanes,
Yo te quiero pedir que tú abras tu palabra y nos muestres cómo nos ves a través de la gracia. Señor, quiero orar que realmente nuestras relaciones sean transformadoras. Quiero orar por los grupos pequeños que se están formando, para que no sean solamente grupos sociales de convivencia, sino que tu gracia esté presente. El orar unos por otros, el abrir tu palabra, el ser desafiados. Que sea tan hermoso lo que pasa ahí, que vecinos, que compañeros de trabajo lleguen a esos grupos y sean alcanzados con la verdad liberadora de tu buena noticia. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor. ¿Y dónde estás? Toma un tiempo. Toma un par de segundos para decirle al Señor, Señor, ¿cuál es el miedo que tengo en mi corazón? ¿Cuál es ese temor con el que estoy luchando en esta relación? Mientras cantamos nuevamente este coro, esta canción de su gracia sublime, deja que esta gracia como que empape tu corazón. Esta gracia que nos rescató. Y sea cual sea tu relación compleja en esta mañana, dile: Jesús, necesito de tu gracia que me salvó, pero tu gracia que me permite ver a otros con tu amor, que me permite perdonar y ser perdonado. Tu gracia, Señor.